Buenas tardes con todos. Gracias por participar en esta reunión. Eh, Antes de empezar esta reunión quisiera hacer algunos comentarios para saber cómo va a ser la mecánica de la exposición del día de hoy. Ante todo quisiera darles las gracias a los participantes. Eh, Hola Luis, esta- este no, evento no, se está llevando a cabo gracias a la empresa Caso Group y al oficio del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. A nombre de ambas instituciones les damos la bienvenida. Mi nombre es Luis Zavala, yo soy químico farmacéutico con maestría en biotecnología y laboro para la empresa Hasso Group. Eh, Quiero comentarles que la exposición va a desarrollarse en el plazo de aproximadamente 2 horas. Vamos a tener 45 minutos de la presentación del primer expositor, luego 45 minutos del siguiente expositor, que es el doctor Jorge Bendezú. Si hay preguntas en el interín, pueden levantar la manito y hacer las preguntas, o si desean, pueden escribir en el chat y yo les planteo la pregunta a los expositores. Muy bien, ante todo, comentarles que Hasso Group es una empresa peruana que somos representantes de Sartorius Alemania en el Perú y comercializamos todos los productos para biotecnología, tanto para la industria veterinaria, farmacéutica y academia, como, como son, por ejemplo, los bioreactores, los sistemas de purificación, filtración, control analítico, etc. Y a través de los especialistas que tenemos, tanto locales como extranjeros, brindamos soporte técnico en el desarrollo de procesos biotecnológicos. La charla de hoy tiene que ver justamente con el tema de la biotecnología. Y sabemos pues que la biotecnología se vale de microorganismos y células para obtener un bien o un producto de utilidad para el ser humano. Al paso de los años, conforme han ido los avances en el conocimiento y la tecnología, estos procesos han ido avanzando, dando pie a muchas industrias como la de alimentos, la minería, la farmacéutica, etc. Pero también existe lo que se llama la biotecnología moderna o ingeniería genética o del DNA recombinante, ¿no? Que es la que ha evolucionado diferentes áreas de la salud, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de ciertas patologías y la preservación del medio ambiente. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia del año 2020, la urgencia para el desarrollo de una vacuna se hizo de vital importancia a nivel mundial. Esto ha hecho que muchos centros de investigación y empresas farmacéuticas se lancen a la búsqueda de una vacuna en el menor plazo posible, dando pie al desarrollo de nuevas estrategias y nuevas tecnologías en los procesos de cultivos celulares. Es así que en esta oportunidad traemos para ustedes la presentación de la exposición titulada Bioprocesos aplicados a cultivos celulares, donde los expositores con amplia experiencia práctica en el tema desarrollarán los pasos que se dan en todos estos procesos, tanto en el downstream como en el upstream de un cultivo celular en un bioreactor. Los expositores que nos acompañan el día de hoy son el doctor Lucas Gentilini de Argentina, quien es licenciado en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Molecular y Biotecnológica y doctor en Química Biológica, ambos en la Universidad de Buenos Aires. Posee una amplia experiencia en el campo biomédico, desarrollando y optimizando modelos celulares y animales en la investigación del cáncer, que luego complementó con su trabajo en la industria farmacéutica enfocado en la investigación y desarrollo de biosimilares. Adicionalmente, el doctor Gentilini es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es parte del equipo de Sartorius Argentina, desempeñándose como profesional en aplicaciones a nivel regional, enfocado en tecnologías y soluciones asociadas a cultivos celulares. Nuestro siguiente expositor es el doctor biólogo Jorge Bendezú, de Perú. Él cuenta con un doctorado en bioquímica y biología molecular, cuenta con muchas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional y ha participado en diferentes proyectos de investigación.
tiene más de 10 años en el rubro de procesos biotecnológicos y además ejerce actualmente como docente en las universidades de Federico Villarreal y Cayetano Heredia. Asimismo, el doctor Jorge Bendezú posee una amplia experiencia en el desarrollo de cultivos celulares a través de los bioreactores. Ok, entonces, dicho esto, vamos a pasar a la presentación. Vamos a empezar con nuestro primer invitado, el doctor Lucas Gentilini, a quien cedo la palabra. Y, ok, Lucas, te dejo Bien, la exposición. perfecto Luis. Bueno, muchas gracias por la invitación, también bueno, por la introducción que acabas de dar. Voy a... Un momento, share. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Me avisan si se ve correctamente? Sí, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Bien. El único comentario que si en algún momento me dejan de escuchar, me avisan, porque a veces mi computadora en el Zoom se vuelve medio loca y se me mutea sola. Y solo con el Zoom me pasa, con ninguna otra aplicación me ha pasado, pero con Zoom sí. Entonces, desde ya les pido si en un momento me dejan de escuchar, me lo hagan saber. Bien, bueno, empezamos entonces con esta primera parte de la jornada, en donde voy a tratar de transitar con ustedes diferentes consideraciones que a mi criterio son importantes cuando uno habla de bioprocesos aplicados a cultivo celular. Esta es la agenda que vamos a ir caminando. Vamos a empezar definiendo un poquito, aunque ya recién Luis lo hizo muy acertadamente, lo que es la biotecnología y la manufactura de productos biológicos, para, una vez que definamos esto, entrar en algunos detalles o consideraciones respecto a distintos componentes que hacen al ciclo de vida de un producto y a poder llevar adelante un bioproceso para generar un biológico, que son las líneas celulares que vamos a hacer uso. ¿Sí? Y cómo vamos a controlar, monitorear ese cultivo, ese crecimiento y esa productividad de esa línea celular. También vamos a hablar algunas palabras sobre un componente clave en estos procesos, que es el medio de cultivo, que es una materia prima crítica del proceso. Y por último, vamos a cerrar la exposición describiendo algunas estrategias de bioprocesos que tal vez son un poco más diferentes a las habituales, ¿sí? Y que están siendo muy instaladas en los últimos años en la industria biotecnológica. Bien, entrando entonces en la primera parte de la charla, cuando hablamos de biotecnología, sí, o de bioprocesos en general, estamos hablando de justamente la utilización de células vivas o componentes de estas células para obtener un cambio físico o químico a partir de unos sustratos de interés, ¿sí? Para obtener un producto que nosotros queremos. Bien, entonces, en el caso de la biotecnología, lo que hacemos es juntar un bioproceso, es decir, agarramos un organismo, ya sea una célula animal, vegetal, un hongo, una levadura, una bacteria o mismo un virus, ¿sí? Y vamos a través de él, llevar adelante una síntesis biológica mediante reacciones metabólicas o catabólicas para dar lugar a la generación o la transformación de una sustancia de interés. De este modo, entonces, vamos a terminar obteniendo el producto que nos interesa y puede ser de una naturaleza sumamente diversa. ¿Sí? En principio podemos hablar de bioprocesos enfocados a la producción de combustibles, de químicos, de aminoácidos, de proteínas, como pueden llegar a ser enzimas, de antibióticos, obviamente también, y más en los últimos años, los bioprocesos y el desarrollo de nuevas estrategias de bioprocesos se enfocó mucho en la generación de productos como las vacunas, las proteínas recombinantes, o bien también anticuerpos monoclonales. Cuando nosotros hablamos entonces de un producto de interés, tenemos que siempre tener en mente que estamos hablando en modo simultáneo de dos aspectos críticos de este producto. Por un lado, el proceso nos tiene que dar un producto en cantidad suficiente, ¿sí? Y tenemos que trabajar en que esa cantidad sea la mayor posible, siempre en cuando la calidad, que es el segundo componente del producto, se cumpla, ¿sí? Tener mucho producto, pero de mala calidad, no tiene ningún sentido porque no va a ser funcional. Y tener poco producto, pero de una excelente calidad, tampoco tiene sentido porque no va a ser rentable. Bien, entonces, cuando hablamos de cantidad y de calidad,
de generación de un producto que cumpla con estas dos condiciones, tenemos que pensar de que va a ser el resultado de un proceso biológico, como mencioné recién, y todo proceso biológico va a depender de las condiciones en donde se lleva adelante, ¿sí? En este caso, como vamos a estar hablando de células, vamos a hablar de condiciones de cultivo. ¿Bien? Las condiciones de cultivo pueden ser diversas y dependiendo mucho del tipo de célula y del tipo de producto, unas van a tener mayor injerencia que otras en mi resultado final del proceso. Entre las condiciones que podemos evaluar o tener en consideración tenemos el medio de cultivo, del cual vamos a hablar en más detalle más adelante, también cómo vamos a suplementar ese proceso con ciertos nutrientes, ¿bien? Otras variables que son súper importantes y que van a condicionar mucho cuánto producto se me genera y de qué calidad son, por ejemplo, la temperatura del proceso, el pH al que se lleva adelante el proceso y el cultivo, cuál es el oxígeno disuelto que yo mantengo durante mi proceso para que las células respiren adecuadamente, ¿sí? Y puedan llevar adelante sus reacciones metabólicas, cómo voy a suministrar la gasificación en ese cultivo, qué osmolaridad voy a mantener o voy a querer tener como objetivo en mi proceso, y por supuesto, todas estas anteriores me van a afectar o tener injerencia de modo directo sobre la viabilidad celular y la concentración de células, ¿sí? Entonces es importante entender que las diferentes células que vamos a poder utilizar en bioprocesos van a tener diferentes requerimientos y que a su vez también los diferentes productos que nosotros querramos fabricar van a tener diferentes requerimientos. Aquí esquematizo en muy pocas palabras, si se quiere, el ciclo de vida de un producto biológico. Para mí este esquema me parece súper interesante y realmente abarca muchas aristas diferentes de los proyectos biotecnológicos. Por un lado, las principales etapas en las cuales se puede dividir el ciclo de vida de un producto biológico son cuando desarrollamos la droga de interés, cuando desarrollamos el proceso para producirla y cuando efectivamente la estamos produciendo, ¿sí? Cada una de estas etapas, a su vez, la podemos dividir en grandes grupos de tareas, desde el desarrollo de la molécula, desarrollar la plataforma de expresión, es decir, la línea celular, garantizar la manufactura a largo plazo de ese producto mediante la generación y caracterización de bancos celulares, y también que esa producción cumpla con los requerimientos del mercado, y para eso tenemos que hacer una buena optimización del proceso. Y cuando hablo de requerimientos de mercado, no solo hablo de costos, sino también, como mencioné antes, de la calidad del producto, ¿sí? Que sea eficiente y que sea seguro. Una vez que nosotros logramos desarrollar un bioproceso que cumpla con estas condiciones y tenemos la cantidad de células congeladas, en este caso en nitrógeno, para garantizar la manufactura, es que podemos entrar a la etapa de manufactura propiamente dicha, que va a estar compuesta por una etapa de procesamiento de upstream, donde vamos a generar nuestro producto mediante las células, y una etapa de downstream, en donde vamos a purificar nuestro producto del resto de los componentes que van a venir de esa matriz compleja resultado del proceso de upstream del cultivo celular en el reactor. Para luego tener el producto purificado y entrar en la etapa de fill and finish, en donde vamos a terminar de formular mi medicamento para que sea estable, seguro y eficaz, y vamos a dispensarlo en los dispositivos, ya sean jeringas o viales, que corresponda según la aplicación. Bien, cuando nosotros vamos transitando durante todo este ciclo de vida, se nos van a ir abriendo las puertas hacia distintos tipos de ensayos para demostrar que mi producto sirve, como pueden ser en etapas iniciales ensayos preclínicos, ¿sí? Ya sea en cultivo celular o en animales. Bien, luego vamos a poder iniciar los primeros pasos en la etapa clínica, desde ensayos de fase 1, por ejemplo, en voluntarios sanos para conocer su perfil farmacocinético y de seguridad. Luego, ya hablando de farmacodinamia, vamos a poder entrar en las fases clínicas más avanzadas, para una vez teniendo toda la caracterización clínica del funcionamiento de mi producto, poder entrar a la fase comercial. Como verán, entonces, esto es un proceso bastante laborioso y que toma mucho tiempo y a su vez también mucha inversión. Por lo tanto, muchos esfuerzos se han puesto en optimizar cada una de estas etapas del ciclo de vida del producto biológico.
entrando en lo que es un esquema general, si se quiere, de proceso de manufactura de un medicamento biológico. Aquí lo esquematizo, como mencioné en la filmina anterior, en una primera etapa de upstream, en donde nosotros vamos a producir la droga deseada mediante la generación de un inóculo de células que vamos a expandir, que vamos a tener cada vez más células para poder inocular mi bioreactor productivo, donde se va a dar finalmente el proceso de generación de mi producto a partir de las células y materias primas que estas van a obtener del medio de cultivo. ¿Sí? Luego, una vez que termina la etapa de producción, ingresa ese material a la etapa de downstream, en donde yo lo que voy a aislar mi producto, ¿sí? Y finalmente hacer el llenado de los viales o las jeringas según corresponde. Bien, en lo que es la etapa de downstream, hay muchas estrategias para poder lograr aislar mi producto, ¿sí? Y en ese sentido, inicialmente lo vamos a tener que separar de elementos particulados más grandes, ya sean células, debris celular, que vengan de la etapa productiva mediante clarificación o centrifugación. Luego hacer etapas de eliminación de virus, siempre que estemos hablando de un producto biológico que no sea el virus, nuestro producto propiamente dicho, obviamente. Y luego también nos vamos a hacer uso de distintas estrategias cromatográficas y de filtraciones, ya sea filtración esterilizante o mismo también etapas de concentración o de modificación de los buffers mediante filtración tangencial. En esta charla yo les voy a seguir hablando en mayor detalle en las etapas de upstream, si se quiere, ¿sí? De bioreactor, es donde más injerencia tienen los cultivos celulares. Una vez que se termina la etapa de upstream, con el cultivo ya todo el resto, que es el downstream, allí las células ya dejan de estar presentes y se tiene en consideración las propiedades físico-químicas del producto de interés para las etapas tanto de cromatografía como de filtración, ya sea esterilizante o filtración tangencial y remoción de virus. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que nos enfrentamos en el proceso de upstream? ¿Sí? En esta primera etapa del ciclo productivo de un biológico. Una de las cosas más importantes y que depende mucho también del entrenamiento del personal que lleva adelante estos procesos es que hay que tratar de evitar bajo toda circunstancia la contaminación de los cultivos y para esto es necesario estar entrenado y contar con los dispositivos y las herramientas necesarias para manejar de modo correcto y aséptico los distintos componentes del upstream, ¿sí? El medio de cultivo, los buffers de ajuste de pH en el proceso, etc. Otro desafío que se plantea en el upstream es justamente lograr alcanzar las densidades celulares que se esperan, ¿sí? Y también los títulos del producto, ¿sí? La concentración de producto que estamos esperando. Y para esto muchas veces hay que sortear ciertas dificultades en la performance del proceso, que pueden estar ligadas a un montón de variables, como puede llegar a ser cómo yo gasifico mi proceso, cómo lo mezclo, cómo lo alimento, a qué temperatura lo crezco, etc. ¿Sí? Y también muchas veces el alcanzar las densidades celulares y la productividad esperada va a depender de lo que se conoce como profundidad nutricional del medio de cultivo o la alimentación, es decir, cuánto uno le puede exigir a ese ambiente en donde están las células inmersas, que es el medio de cultivo, para que éstas puedan crecer y producir. Un aspecto que es sumamente relevante en el upstream es la calidad del producto, como les mencioné antes, ¿sí? Esta calidad tiene que ser alcanzada, ¿sí? Tiene que estar preestablecida, es decir, tenemos que conocer un perfil target de nuestro producto, y para eso tenemos que comprender esta analítica asociada a la biomolécula y cuáles son las variables principales que van a estar afectando esta calidad, estos aspectos críticos del producto. Y esto en sí mismo muchas veces es un desafío. A su vez también se tiene que asegurar que lo que yo esté realizando en el upstream sea escalable para poder aumentar o disminuir la escala de mi proceso según se requiera, ya sea porque yo estoy desarrollando un bioproceso
y luego lo tengo que llevar a escalas de manufactura mayores, ¿sí? O lo estoy haciendo una escala de manufactura de 500 litros y luego lo tengo que escalar a 2000 litros. Eso se tiene que tener en consideración porque si no luego puede presentar un desafío muy grande para poder aumentar la escala de producción. Y a su vez también que esos procesos que estoy haciendo a gran escala o a escala productiva sean factibles de ser reducidos a menor volumen en otros equipos para poder hacer optimización de esos procesos. Por último, también es sumamente importante entender cómo controlar los distintos aspectos del proceso de manufactura, como vamos a ver más adelante, para tener una fabricación de mi producto que sea robusta y que sea reproducible, y para eso cada vez se hace uso de más herramientas, ya sea de automatización de los procesos, para hacerlo todo el proceso como una receta de modo automático, también la explotación de los datos mediante análisis multivariado, como vamos a ver en unos slides más adelante, la implementación de técnicas analíticas asociadas a los procesos, etc. Bien, ¿y cuál va a ser el objetivo del upstream? ¿Cuál va a ser, hacia dónde van a estar focalizados o centralizados todos los esfuerzos en el upstream? Justamente a que el downstream tenga en tiempo y en forma la cantidad suficiente de material en la calidad correcta. Bien, eso es como el objetivo primordial del upstream, es eso, ¿sí? Tener una cantidad de producto en calidad esperada para que el downstream pueda seguir trabajando y purificando. Entonces tenemos que entender, en este sentido, al upstream como la combinación de estos tres componentes, a mi criterio, que son la línea celular, es decir, mi ente biológico, a partir del cual yo voy a producir una sustancia de interés, ¿bien? Que va a estar siendo cultivada dentro de un equipo, dentro de un bioreactor, en donde distintas variables van a ser controladas, monitoreadas, ¿bien? Y a su vez también van a estar estas células en un ambiente que es el medio de cultivo, a partir del cual no solo van a obtener nutrientes, sino que también van a poder crecer bajo las condiciones de estrés que el bioreactor les puede presentar. Entonces, entrando en la primera de estos componentes, que es la línea celular, y también cómo nosotros vamos a poder monitorear y controlar el cultivo, es importante repasar que en los bioprocesos nosotros vamos a hacer uso de distintos tipos de células dependiendo de la aplicación para la cual estemos trabajando, ¿sí? Y la complejidad de la biomolécula con la cual que yo quiero producir, perdón. Entonces, tenemos dos grandes grupos de tipos de células. Por un lado tenemos lo que son los cultivos microbiológicos, ¿sí? Principalmente formados por bacterias y por levaduras, a partir de las cuales las principales aplicaciones están enfocadas más bien a la industria de alimentos, aunque también moléculas no tan complejas se pueden sintetizar para la industria biofarmacéutica, y también las bacterias son un tipo de vacuna tradicional para uso en humanos. También otra aplicación muy frecuente de este tipo de estos microorganismos en bioprocesos es los procesos de bioremediación y también la generación de biomateriales. Del otro lado de la escena tenemos a las células animales y células vegetales, ¿sí? En donde la lista, esto es simplemente a modo anecdótico, algunas de ellas, tanto de un tipo de células animal como de las células vegetales, ¿sí? ¿Cuáles son las principales células utilizadas en cultivo celular? Por supuesto, las células TRO, que se utilizan para la expresión de proteínas recombinantes, de anticuerpos monoclonales, bien, las células GEC293 para la producción de partículas virales, al igual que las PERC6, las BHK21, las VERO, MDSK, MBDK, CSF9, que son células de insecto. También se utilizan para la generación de partículas virales o bien de proteínas recombinantes mediante la utilización de baculovirus. Y por otro lado también tenemos otras terapias que cada vez están más presentes en la industria, en el ámbito, mejor dicho, de los bioprocesos, que son las células utilizadas para terapias avanzadas o terapias regenerativas, como son las células mesenquimales, las células pluripotentes y también las células T. Bien.
¿Cuáles son las principales aplicaciones en las que se utilizan estas plataformas de expresión celular? Obviamente biofarmacéuticas, anticuerpos, proteínas, vacunas virales, como mencioné, la generación de adenovirus, por ejemplo, en células 293, y también vacunas de nueva generación, ¿sí? Como la que acabo de mencionar, de hecho, de adenovirus. Después en vacunas virales también tenemos la vacuna contra la fiebre aftosa, contra la rabia, etc. La influenza. Bien. Por otro lado tenemos también terapias avanzadas, como las que mencioné recién, con células CAR, y que nos van a permitir hacer una terapia de reemplazo, o terapias de medicina regenerativa, también en la industria cosmética, y también cada vez más se están utilizando células en la industria de alimentos para la generación de alimentos biotecnológicos como la carne cultivada y los alimentos basados en plantas. Bien, es importante entonces que si nosotros tenemos una lista enorme de distintos tipos de células, cada una de ellas hay que entender que tiene características generales diferentes, ¿sí? Como podemos ver en esta tabla, no solo van a variar los cultivos microbiológicos de células vegetales y de células de mamíferos en su tamaño, sino que además también en propiedades como la capacidad de agregarse que van a tener o que van a preferir, digamos, en algún punto los distintos tipos de células, las tasas de crecimiento, eso es súper importante también entender, que los cultivos microbiológicos crecen súper rápido, mientras que los cultivos celulares tardan al menos un día en promedio en duplicarse las células, con lo cual estamos hablando de procesos mucho más extensos en el tiempo. La sensibilidad al estrés también es un parámetro súper importante y que es bastante diferente en un tipo de cultivo y en otro. Las células de mamíferos son mucho más sensibles al estrés que las células de los microorganismos, o mismo que las células vegetales. Al igual que, bueno, también la estabilidad genética, qué tipo de productos, cómo se acumula ese producto, si intracelular o extracelular. Todas cuestiones que van a hacer que ambas plataformas de expresión, microbiología o cultivo celular, sean diferentes en sus propiedades y por lo tanto sean diferentes en sus necesidades, ¿sí? Y por lo consiguiente tenemos que tener sistemas adecuados para poder alcanzar estos cultivos, ¿sí? Poder propagarlos, poder aumentar su densidad, poder controlarlos y mantenerlos. Este contexto entonces es que normalmente se plantea un salto tecnológico cuando nosotros queremos aumentar nuestra escala productiva, porque necesitamos aumentar la densidad celular y para producir más, muchas veces los recipientes estáticos nos quedan cortos, ¿sí? Y entonces tenemos que saltar hacia bioreactores controlados, de los que hay diferentes tipos, de distintos tamaños, de distinta naturaleza, de acero inoxidable, single use, con bolsas, etc. Cuando hablamos entonces de bioreactores ya controlados, lo que nos va a permitir es monitorear y controlar diferentes condiciones de cultivo de modo muy preciso. Un ejemplo en el cual un bioproceso en bioreactor tiene que ser llevado adelante bajo ciertas condiciones y no bajo ciertas otras, es, por ejemplo, la generación de vacunas basadas en adenovirus, en donde el primer paso es, a partir de mis células HEC293, las infecto con un virus semilla, y luego este virus dentro de la célula se va a replicar para dar lugar entonces a una mayor masa de virus que van a terminar constituyendo mi vacuna. Lo que se vio es que aspectos como el pH del medio en donde están las células y se realiza la infección, la concentración de oxígeno disuelto en ese proceso, la temperatura del proceso, son variables súper importantes para que el proceso se pueda llevar adelante, ya que están involucradas en aspectos importantes como la infección de las células por el virus, la estabilidad genética del virus al momento de replicarse, ¿sí? Y esto, si no se controlan, si no se monitorean y controlan correctamente estas condiciones, podemos encontrar que de un lote a otro
de producto, varía tanto el título, es decir, la cantidad de partículas virales, como así también la calidad de esas partículas, es decir, la potencia de mi vacuna. Entonces, para poder mantener una consistencia de un lote al otro, es necesario poder monitorear y controlar las variables que van a ser críticas en mi proceso, ya que me van a afectar distintos aspectos biológicos del mismo. ¿Cuáles son las principales variables que influyen en un bioproceso? En esta filmina detallo 4 nada más, que son las primordiales en cualquier bioproceso, si se quiere, que son por un lado el pH, ¿sí? Que sabemos que es uno de los más importantes, ya que la mayoría de los organismos, ya sean bacterias o células, presentan un rango tolerable de pH, tanto para poder dividirse como para poder llevar adelante reacciones metabólicas. Y por lo tanto la regulación, la medición, perdón, y regulación del pH tiene que ser llevada adelante en el equipo de modo más preciso y rápido posible para que esta variable no tome valores por fuera del valor óptimo, porque si lo hacen pueden afectar el metabolismo celular y la viabilidad de las células. Otra variable importante en los bioprocesos es el suministro de oxígeno, siempre que estemos hablando, por supuesto, de bioprocesos aeróbicos, ¿sí? La mayoría de los bioprocesos se dan en condiciones aeróbicas, en donde se suministra oxígeno suficiente para que las células crezcan, ¿sí? Y estas células van a respirar, van a consumir ese oxígeno disuelto y producir dióxido de carbono. Entonces, para poder mantener el oxígeno disuelto en un valor establecido y que las células siempre dispongan de una concentración adecuada de este gas para su respiración, es que se agrega oxígeno, ya sea en conjunto con aire o luego también aire suplementado con oxígeno de modo continuo en el cultivo. En tercer lugar, tenemos otra variable que es clave, que es la temperatura, ya que no todos los organismos crecen a la misma temperatura, ni tampoco todas las rutas metabólicas están igualmente activas a la misma temperatura de crecimiento. Entonces, aquí la temperatura de los organismos es importante, entender cuál va a ser la temperatura óptima para que crezcan y dependiendo del producto que nosotros querramos generar, entender también cuál es la temperatura óptima de productividad en mi proceso, ¿sí? Que muchas veces puede no ser necesariamente la misma la temperatura a la que crezcan que a la temperatura que producen. Y por último, la disponibilidad de nutrientes, ya que cada organismo y cada proceso va a requerir administrar nutrientes en cantidad necesaria. Es importante analizar este aspecto del bioproceso y no solo en cuánto le doy de comer, si se quiere, a las células, sino cuándo se los doy, porque no es despreciable darles diferentes concentraciones de nutrientes a las células para que crezcan o para que produzcan, ¿sí? Entonces, en resumen, para cada aplicación o bioproceso voy a tener requerimientos diferentes que los diferentes equipos, sensores y configuraciones de control de los parámetros tienen que poder cumplir, ¿sí? Tienen que poder monitorear y controlar. Resumiendo, ¿cuáles van a ser las principales variables que uno va a querer monitorear y controlar en un proceso microbiológico, en un cultivo celular? Como ya mencioné, la temperatura, también el pH, el oxígeno disuelto, la aireación para poder suministrar los gases de modo correcto. ¿Sí? También la agitación es una variable súper importante en los bioprocesos, ya que esta va a estar relacionada no solo a el mezclado, sino a la disponibilidad de nutrientes, el mantenimiento de la temperatura de modo homogéneo también. Y otra variable que en algunos procesos es más importante que en otros es la formación de espuma, ya que esta puede generarse en exceso bajo ciertas circunstancias y afectar la viabilidad de las células. A su vez también, dependiendo del producto y del proceso, van a haber otras variables que nosotros vamos a necesitar monitorear y controlar, ya que van a afectar de modo directo aspectos claves de este proceso y por lo tanto del producto, y van a representar entonces puntos de mejora en ese proceso, como puede ser el potencial redox que yo estoy midiendo en mi bioreactor, qué biomasa estoy teniendo dentro del reactor, también puede ser un aspecto interesante a medir, por ejemplo, durante un proceso de infección celular. No es lo mismo infectar cuando tengo 1 millón de células que infectar cuando tengo 5, 10, 30 millones de células. Entonces, ahí también
la cantidad de células pasa a ser importante para el proceso biológico que yo estoy buscando, que es el proceso de infección y replicación viral. La transferencia de líquidos también es importante, cuándo la voy a hacer, con qué flujo, si lo voy a hacer de modo constante, si lo voy a hacer de modo escalonado. Todo eso también me puede afectar la generación de mi producto. Por supuesto, los distintos metabolitos, principalmente la concentración de glucosa, la concentración de lactato, de etanol y metanol, en el caso de los procesos microbiológicos, son mediciones analíticas asociadas a los procesos que son muy importantes de monitorear para entender mejor lo que está sucediendo dentro de nuestro reactor a nivel biológico. Bueno, y luego también otras variables como la cantidad de medio que estoy suministrando al proceso, ¿sí? Con qué volumen estoy llevando adelante todas estas reacciones, y también los gases de salida del reactor que me van a permitir definir, al medir yo a la entrada del reactor la concentración de oxígeno y a la salida del reactor la concentración de oxígeno y el dióxido de carbono, tasas de respiración, tasas de consumo de oxígeno, etc. Entonces, mientras más conozcamos nuestro proceso, más vamos a poder establecer también cuáles son los controles de ese proceso que van a ser adecuados para garantizar una reproducibilidad y seguridad del mismo. En este sentido, entonces, mientras más conozca el proceso, más lo tenga caracterizado, más capacidad de poder reproducir ese proceso voy a tener, ¿sí? Y de encontrar cuáles van a ser las variables que van a afectar las etapas claves de mi proceso, ¿sí? Es decir, en un proceso de producción de vacunas virales, por ejemplo, puede ser una etapa clave en la infección, replicación viral, en procesos de producción de monoclonales o de anticuerpos, o de proteínas recombinantes, perdón, la expresión la etapa de expresión proteica, ¿no? De crecimiento celular, también puede ser una etapa súper interesante de entender bien qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿sí? Esto nos va a permitir tener un proceso bien caracterizado y robusto, y en función de eso también poder ir encontrando cuáles son las variables críticas que me van a afectar la calidad del producto. Como mencioné recién, los bioprocesos cada vez están más asociados a analizadores en línea de estas variables que pueden llegar a ser críticas en mi bioproceso particular, como son el pH, el oxígeno disuelto, los metabolitos y la biomasa. Aquí solamente describo a modo de ejemplo algunas sondas de la familia de BioPath de Sartorius asociada a mediciones analíticas en línea para bioprocesos, como son la determinación de células viables, la determinación de densidad celular por turbidez, la que mencioné recién de medición de gases de salida, ¿sí? Para establecer tasas de consumo de oxígeno, tasa de respiración, etc. Y también la medición de glucosa, lactato, o bien también de alcoholes como metanol y etanol, en el caso de los procesos microbiológicos. Algo importante a tener en cuenta es que estos sensores o estas determinaciones analíticas se emplean tanto en cultivo celular como en cultivos microbiológicos, ya sea en bioreactores de uso único, single use, o bien en bioreactores multiuso. A modo de ejemplo, les comparto aquí un trabajo desarrollado por Sartorius, en donde se evaluó cómo el control de la glucosa durante un proceso productivo de monoclonales utilizando las células CHO de G44 afecta la calidad del producto, ¿sí? Entonces, lo que se hizo aquí en este estudio fue estudiar el efecto de una estrategia de alimentación con glucosa y la concentración de esta glucosa sobre el patrón de glicosilación de un monoclonal, que ya se sabe que el patrón de glicosilación en los monoclonales está asociado con su fin terapéutico, ya sea desde el punto de vista de la estabilidad de la proteína, de la vida media de la misma una vez que está en circulación, cuán seguro es ese producto y cómo interaccionará una vez que está en el paciente con las células TAR, ¿sí? Entonces, en este trabajo lo que se evaluó de modo comparativo es cómo un cultivo alimentado de modo tradicional, en donde se agrega el medio de suplementación con glucosa con una cierta frecuencia y a un volumen ya ambos definidos, sin un control de alimentar en función de la concentración de glucosa en cada momento, afectaba la glicosilación de los monoclonales, versus un proceso similar, pero que se alimentó
dependiendo de la concentración, manteniendo al cultivo siempre de la concentración de glucosa, perdón, medida en línea con la sonda BioPath Trace. Y siempre se mantuvo la concentración de la glucosa por debajo de 1 gramo litro, ¿sí? No es que se alimentó todo el tiempo, cada X cantidad de tiempo, perdón, con una concentración definida de glucosa, sino que siempre se mantuvo midiendo todo el tiempo la concentración de glucosa con la sonda Trace en 1 gramo litro la concentración. Vamos a ver mejor en este gráfico. Tradicionalmente lo que se hace es, uno toma muestras y va midiendo la concentración de glucosa, ¿sí? Y va alimentando cada X frecuencia. En amarillo tenemos la medición por la sonda de glucosa en línea. En este caso se agregó de modo diario, desde el día 3 de cultivo, una solución de glucosa concentrada, ¿sí? Se da como un boost de glucosa, por eso sube la concentración, que luego baja por el consumo. Aquí nuevamente se vuelve a alimentar, se vuelve a alimentar, y así sucesivamente. Bien, y lo que se ve es que hay una fluctuación importante en la concentración de glucosa, que se mantiene en promedio entre 4 y 6 gramos litro, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos una alimentación basada exclusivamente en la medición de la sonda Trace, la sonda, los datos mostrados en color amarillo, ¿sí? Los datos de puntos únicos son datos medidos offline, ¿sí? A través de una muestra y llevado al laboratorio y medido un operario. En amarillo, esto está medido dentro del reactor todo el tiempo. Lo que se vio es que si nosotros le decimos al reactor que mantenga la concentración de glucosa a un valor definido de 1 gramo litro en promedio desde el día 4 y alimente solo si es necesario, es decir, solo si la concentración de glucosa baja de ese valor, lo que se vio es que el cultivo se puede mantener de modo eficiente en esa concentración sin generar grandes picos de glucosa, a diferencia de un tipo de cultivo tradicional, obteniéndose una curva de crecimiento semejante a la del cultivo alimentado de modo tradicional con buena viabilidad, ¿sí? Entonces, ustedes me dirán, bueno, crecieron igual y se mantuvo la misma viabilidad. Sin embargo, como les mencioné antes, cuando hablamos de generar un producto biológico, no solo tenemos que ver la cantidad, sino la calidad. Y lo que se vio es que bajo esta situación de alimentación controlada, manteniendo la concentración de glucosa en aproximadamente 1 gramo litro durante todo el proceso, la glicosilación se vio mejorada, ¿sí? Lo que significa que el producto es mejor. A su vez también este tipo de sondas de medición de biomasa en línea se pueden utilizar en otros tipos de terapia, como la terapia génica y la terapia celular. En este caso la sonda Biomass, que mide la densidad celular en línea. Y lo bueno de esto es que esta sonda no requiere de la toma de muestras a partir del reactor y la intervención o modificación del usuario sobre el reactor, sino que directamente el reactor mide la concentración de células sin necesidad de tomar muestras, lo que minimiza mucho los riesgos de contaminación y de alteración fenotípica de las células, que en el caso de las terapias génicas y celulares o de terapias regenerativas es sumamente importante. Bueno, como mencioné entonces, hay diferentes características, diferentes propiedades, diferentes necesidades, y muchas de ellas van a ser metabólicas, con lo cual aquí entramos en el último, en el siguiente componente de mi sistema, que es el medio de cultivo, ¿sí? El medio de cultivo va a tener como objetivo complementar a la línea celular para dar de este modo la pareja me va a definir cuáles son las condiciones de mi cultivo, ¿sí? En el caso de que yo tenga una línea celular para producir una vacuna basada en virus, también dentro de esta escena tengo que sumar al virus semilla, ¿sí? A partir del cual yo voy a comenzar mi proceso de infección. Y la idea es, cuando uno selecciona medios de cultivo, buscar la mejor combinación para maximizar los diferentes aspectos del metabolismo celular que están involucrados en mi bioproceso. Recordemos que el metabolismo se define como la suma de reacciones químicas que se realizan dentro de una célula en un organismo vivo y que proveen a través de estas reacciones la energía necesaria para los procesos vitales, ¿sí? Ya sea
como por ejemplo, la síntesis de nuevas moléculas orgánicas. Para soportar este metabolismo, las células requieren de nutrientes esenciales, muchas veces que los obtienen del medio que las rodea, y este es el principal papel que tienen los medios de cultivo, ¿sí? Proveer nutrientes que las células necesitan. Y no solo su función es esa, sino también, como mencioné hace unos minutos, proveer de condiciones físico-químicas apropiadas para que se dé un buen crecimiento de las células en buenas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, manteniendo el pH del ambiente en un valor definido, el contenido de sales y la polaridad del medio, y también muchas veces el medio de cultivo contiene protectores ante el estrés mecánico que pueden sufrir las células al estar dentro de un bioreactor. ¿Cuáles son los principales nutrientes esenciales para las células? Aquí detallo algunos de ellos, principalmente los medios de cultivo son fuentes de azúcares, de aminoácidos, de fosfatos, de ciertas trazas de metales, de vitaminas y de iones. A partir del descubrimiento o del auge de la metabolómica, se quedó en evidencia la complejidad del metabolismo celular, ¿sí? En donde se descubrieron un montón de rutas metabólicas sumamente complejas, y lo interesante desde el punto de vista de los bioprocesos es que a partir de toda esa información también uno puede agarrar y identificar cuáles van a ser los componentes del medio que van a ser necesarios incorporar a mi formulación para que esa ruta metabólica, que ahora sí la conozco gracias a la metabolómica, se lleve adelante del modo correcto. Entonces, en el medio de cultivo, nosotros tenemos que proveer a las células de todos los nutrientes que éstas puedan llegar a necesitar, ¿sí? Inicialmente, para que éstas puedan crecer hasta cierta densidad celular, y a través de este crecimiento durante el tiempo, las células van a ir consumiendo el medio de cultivo y los nutrientes que este componen. En un proceso en lote sin alimentación, lo que vamos a obtener es una curva de crecimiento que va a llegar hasta un valor definido y luego se va a planchar y luego va a comenzar a disminuir la densidad de células viables, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el medio dejó de poder proveer los nutrientes necesarios. Entonces, en este tipo de procesos, donde nosotros hacemos un proceso en lote no alimentado, vamos a lograr alcanzar una cierta biomasa de células y, consecuentemente, una cierta productividad. ¿Qué pasa cuando esta productividad todavía no es la que uno está esperando? Lo que tiene que hacer es implementar una nueva estrategia de proceso y suplementar al cultivo con medios de alimentación que contengan los nutrientes necesarios para compensar esas deficiencias alcanzadas en la etapa avanzada del proceso sin haberlo alimentado, ¿sí? En este escenario, entonces, ya pasamos de tener un proceso en bioreactor en lote para tener un proceso en lote alimentado, en donde a partir de cierto momento comenzamos a agregar al reactor ciertas soluciones con ciertos componentes que van a ser necesarios para las rutas metabólicas que nosotros queremos incentivar en nuestro proceso, ya sean que las células se sigan dividiendo o que las células también comiencen a producir, ¿sí? Esto sería como el escenario que yo les mencioné recién cuando les hablé de la sonda BioPath Trace de medición de glucosa, ¿sí? En donde uno empezaba el proceso durante 3 días o 4 días sin alimentar y luego iba alimentando con una concentración constante de glucosa si el proceso lo requería. Bueno, eso es un proceso en lote alimentado. Es importante entender que cuando hablamos de medios de cultivo celular estamos hablando de una materia prima crítica de los bioprocesos y que esta materia prima ha ido evolucionando a lo largo de los años desde su implementación en la década del 80 con la primera generación de medios de cultivo que eran principalmente de origen animal, en donde las células se cultivaban en un medio base suplementado con suero fetal bovino principalmente,
que era la fuente de todos estos nutrientes que yo les vengo mencionando, que son requeridos para que las células crezcan, se dividan y produzcan, ¿sí? Sin embargo, el suero fetal bovino tiene ciertas limitaciones o aspectos negativos que llevaron a que luego se desarrollen una segunda generación de medios de cultivo suplementados con hidrolizados, principalmente derivados de microorganismos, fuentes animales o vegetales. Pero sin embargo, en este escenario no se seguía solucionando un aspecto súper importante que se arrastró desde el suero fetal bovino, que es que yo no conozco en perfecto detalle cuál es la composición de mi suero, cuál es la composición de mi hidrolizado, ¿sí? Y esto lo que termina generando es una gran variación de lote a lote productivo, ¿sí? Porque hoy produzco un lote con un suero fetal bovino, con un hidrolizado de lote A, mañana hago un nuevo lote productivo utilizando un suero o un hidrolizado de otro lote diferente a A, y muy probablemente las condiciones a las que yo les estoy proveyendo a las células sean distintas y por lo tanto la célula crezca diferente o produzca diferente, ¿sí? Esto se fue evaluando en la industria y hacia el 2000 se desarrolló comenzó la tercera generación de medios, que en este caso son medios químicamente definidos, que están alineados con las directrices regulatorias a nivel mundial, donde sí hay una eliminación del suero fetal bovino o de los hidrolizados, principalmente debido a el riesgo de contaminación por virus y la variación entre lotes que estos suplementos presentan, ¿sí? Hoy en día, en la industria humana, farma humana, biotecnológica, prácticamente todos los procesos se realizan en ausencia de suero fetal bovino hidrolizados, todos se realizan en medios químicamente definidos, en donde conocemos exactamente la composición de la misma, y en muchos casos no hay componentes de origen animal, y muchas veces tampoco proteínas, ¿sí? Y si hay proteínas, son proteínas sintéticas, digamos, recombinantes. Bien, y esto es algo que de a poco también en la industria veterinaria se está viendo cada vez más, justamente para garantizar la reproducibilidad entre lotes, tanto en cantidad como en calidad del producto. Para ir terminando entonces, les quería compartir algunas diferentes estrategias de bioprocesos que van un poco más allá de lo que son los procesos en lote o lote alimentado que les mencioné recién, que se están viendo cada vez más en la industria biotecnológica, principalmente durante la pandemia quedó bastante en evidencia la necesidad de poder producir cada vez más de mis productos biológicos, y para esto la implementación de bioprocesos intensificados es la estrategia más usada, en donde uno va a mi reactor productivo, se va removiendo medio de cultivo que está, entre comillas, consumido, y se va reemplazando el medio de cultivo por medio fresco, ¿sí? Nuevos nutrientes, que entonces me van a permitir alcanzar densidades celulares mayores y a su vez también prolongar o bien producir más al final del proceso. Normalmente estos procesos se conocen como procesos en perfusión, en donde entonces yo lo que voy a hacer es, con un dispositivo de retención celular, de un micronaje específico, para que las células no pasen a través del mismo, se hace la filtración o el pasaje de mi proceso. Dentro del circuito van a quedar retenidas células que vuelven al reactor, y a través del dispositivo de retención celular van a salir el medio con el producto de interés, que puede ser tomado por el equipo de downstream y empezar a ser purificado. Sin embargo, esto es un tipo de proceso intensificado. Hoy en día también hay nuevas estrategias que se están implementando en la industria, como pueden ser los procesos alimentados concentrados, ¿sí? En donde lo que nosotros hacemos es, mediante un dispositivo de retención, en este caso en modo de ultrafiltración, es decir, de poros mucho más pequeños a nivel de kilodaltons, lo que uno hace es retirar solo el medio y mantener las células
y mi producto de interés dentro del reactor. Entonces, al final del proceso yo termino teniendo una productividad volumétrica mayor. Luego tenemos, perdón, el proceso de perfusión dinámica, que es lo que yo les mencioné recién, que aumenta en comparación con un proceso alimentado hasta 5 veces la producción volumétrica, donde yo mantengo mis células dentro del reactor, pero quito quito medio consumido con mi producto de interés. Y por otro lado tenemos lo que son los procesos en perfusión continuos, que además de hacer el retiro de mi medio con mi producto de interés, también en paralelo voy quitando células de mi bioreactor y a su vez también, por supuesto, producto y medio. Entonces, esto lo que me va a permitir es mantener por más tiempo una densidad celular elevada, ¿sí? En este tipo de escenario de proceso intensificado es súper importante entender que las células tienen que ser estables para poder estar, como mencionamos aquí, durante todo este tiempo creciendo y produciendo. Cuando hablo de estabilidad genética, hablo principalmente de que la proteína que yo estoy queriendo expresar se siga expresando de modo robusto. Y en muchos casos, los clones que se utilizan para hacer procesos intensificados no necesariamente van a ser los mismos o tienen que ser los mismos que los que se seleccionaron para un proceso en lote o lote alimentado, ¿sí? Un clon que puede llegar a ser bueno para un proceso en fed batch o lote alimentado puede no serlo para un proceso intensificado. Y a su vez también los procesos intensificados requieren de tiempos productivos más largos, a altas densidades celulares, como vimos en el slide anterior. Es importante entender que la profundidad nutricional del medio de cultivo también tiene que ser capaz de sostener esas densidades celulares por esos tiempos prolongados, ¿sí? Entonces la composición de nutrientes tiene que ser específica, no solo en concentración, sino también en que esos componentes sean estables a lo largo del tiempo en las condiciones del cultivo. Bueno, y como conclusión entonces, me interesa que se lleven como mensaje de que cuando hablamos de un bioproceso con cultivo celular, la productividad va a ser el resultado conjunto de la línea con la cual yo estoy trabajando, el medio en el cual la estoy creciendo, ¿sí? Suministrando los nutrientes, y el reactor en donde estoy llevando adelante mi proceso. Se debe considerar desde el inicio cómo abordar el desarrollo de un proceso, considerando cuál va a ser mi producto, cuánto voy a querer expresar de mi producto y de qué calidad, de modo tal de encontrar la combinación óptima de la línea celular, el medio de cultivo y el proceso, para poder definir las estrategias del bioproceso que mejor se amolden a mis necesidades y a mis requerimientos. Muchas gracias. Ok, Lucas, muchas gracias por tu presentación. Ha estado bastante interesante. Al momento todavía no ha habido consultas por parte de los participantes. Si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta para el doctor Lucas, por favor, alzan la mano o en su defecto escriben en el chat y ya yo se lo transmito al doctor Lucas, ¿no? Acá hay una persona. Franco levantó la mano. Si quiere. A ver, por favor, Franco, prende tu micrófono y si puedes hacer la consulta. A ver. Acá dice Lucas, hola Lucas, consulta para después. En la variante prefundido, ¿no? Creo que ha escrito, prefunción debe ser, ¿no? Continuo. Agregas medio más células, ¿cierto? En sistemas de apoyo es más complejo que para otras variantes. Escribí por aquí. No sé si hacen Sí, bien. A ver, voy a ir al slide, así me apoyo sobre el gráfico.
Aquí, ahí se ve. Cuando nosotros hablamos de entiendo que se refiere a un cultivo continuo en perfusión, lo que uno agrega al proceso es medio solamente, ¿sí? Y lo que retira son dos cosas. Por un lado, el producto de interés con un dispositivo de retención celular, y por el otro también se hace como un sangrado, si se quiere, del reactor, en donde retiro células y producto, ¿sí? Saco medio, saco proceso. ¿Qué es lo que yo logro hacer con esto? En un principio, o mejor dicho, el principio fundamental de esta estrategia, ¿cuál es? Remover células que ya pueden estar exhaustas, ¿sí? De producir. De ese modo, entonces, la densidad celular que yo voy a ir teniendo va a ser constante y también no va a seguir creciendo de modo tal de que me llegue a desafiar la profundidad nutricional de mi medio. ¿Sí? De ese modo yo lo que puedo obtener es un cultivo a una densidad celular elevada y constante. Si yo no retirase células, me estaría en este segundo escenario de perfusión dinámica, en donde hasta cierto punto lo puedo mantener, pero luego necesariamente la densidad celular viable va a bajar. ¿Sí? En este escenario, como yo voy retirando células, voy también pudiendo mantener constante la densidad de células, ¿sí? A una densidad adecuada para producir la proteína o el biológico que yo estoy queriendo. Lo Ok, que se perfecto. agrega es medio nada más, no se agregan células. Las células ya están adentro y se van a seguir dividiendo de las que están. Perfecto. Esperamos que haya sido contestada la inquietud del amigo. Más bien, si hubiera alguna otra consulta, lo dejan por escrito, por favor. Vamos a ir avanzando. Gracias, Lucas, por la exposición. Seguramente van a haber más preguntas en el interín. Entonces Aquí nos quedamos. sí, vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación, que es con el doctor Jorge Bendezú. Eh, Lucas ha hablado acerca del desarrollo de los bioprocesos y ahora el doctor Jorge Bendezú va a hablar un poquito más allá de esto, es decir, hacia la parte del escalamiento del proceso, cómo es esto que implica, los riesgos que hay y cómo debe manejarse. Así que le cedo la palabra al doctor Jorge Bendezú para que continúe con la exposición. Jorge, adelante. Bien, muy buenas tardes. ¿Se logra ver la PPT? Sí, perfecto. Sí, Ya, perfecto. perfecto. Muy bien, gracias a todos por la participación. Bueno, me ha tocado esta pues, una parte un poco cargada, por así decirlo, la parte de geométrica de los bioreactores, ¿no? Con respecto a los temas de scaling up, que un poco que han visto ustedes con el doctor Lucas Gentilini en lo que es el concepto de bioprocesos y también los modelos o estrategias de cultivos que se tienen, ¿no? De cultivos celulares más que nada, ¿no? Entonces, ya con él también han visto un poco sobre lo que son los diferentes volúmenes o que se tienen lo que son bioreactores, ¿no? Como ven, en la lámina inicial tenemos, en el caso desde bioreactores desde 15 ml hasta bioreactores de 2000 litros, ¿no? Pero el asunto está en qué consiste este concepto para poder escalar de forma óptima cada punto. Bueno, un poco de eso vamos a tratar el día de hoy como un pincelazo, un poco no para no marearnos en el tema un poco de la geometría en sí, ¿no? Del bioreactor, que es lo que básicamente se debe tener en consideración, ¿no? ¿Qué parámetros se debe considerar al momento de hacer estos escalamientos, ¿no? Así como el concepto que existe de scaling up, también existe un concepto de scaling down, que es ya para hacer una corroboración del proceso ya en altos volúmenes, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos de una vez. El concepto de scaling up o escalamiento, como bien dice en la diapositiva, es básicamente bueno, el estudio de problemas asociados con la transferencia de datos. Y literalmente lo que vamos a hacer es transferir datos, información desde un bioreactor, digamos, pequeño, ¿no? Recuerden, podemos tener bioreactores de 250 ml. Los más populares probablemente sean los conocidos, los que se vean son los de 2 litros hacia arriba, ¿no? Y la idea es, si queremos ir escalando,
para poder obtener mayor volumen de producción, ¿no? Que en teoría lo que buscamos con el escalamiento es aumentar el volumen, más no la cantidad producida por volumen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer y a ese proceso le vamos a denominar transferencia de datos o scaling up. ¿Ok? Entonces, lo que queremos hacer es saltar de las condiciones de laboratorio a un equipo, digamos, ya de planta piloto y hacia un proceso de producción industrial, ¿no? Entonces, ese es en esencia lo que queremos hacer, siempre conservando lo que son las similares condiciones, ¿no? O sea, a nivel de geometría de los bioreactores, que sería la proporción de esto, ¿ok? Esto es siempre aplicable a lo que es procesos de cultivos celulares, ¿no? Entonces estamos hablando ya saltos de cultivos celulares de ensayos de laboratorio, pasando a lo que son los ensayos pilotos y luego a la escala industrial, ¿no? Pero esos son términos que podemos encontrar así, pero atrás de eso está el famoso concepto del scaling up, que es lo que es la transferencia de información o transferencia de datos, ¿ok? Para poder comprender, seguir comprendiendo este concepto, lo que tenemos que tomar en consideración es, bueno, un modelo de bioreactor. Bueno, en este gráfico he tratado de hacer unas proporciones dentro de un bioreactor y qué información se tiene que tener de cada uno de los bioreactores si uno quiere tratar de hacer los procesos de escalamiento. Lo primero es el tema relacionado con lo que es el diámetro del bioreactor de este lado, la altura propiamente del bioreactor, y también nosotros conocemos dentro del bioreactor existe un sistema de agitación, conocido como un impeller, en el cual va a tener unas hélices, los cuales también tienen una distancia entre una punta de una hélice y la otra punta de la hélice, en las cuales es un factor muy importante también para la determinación del escalamiento. ¿Ok? Entonces también hay también medidas, inclusive del grosor o el diámetro de las hélices, también como su altura propiamente hablando. ¿Ok? Y también en otros conceptos se puede tomar la distancia que existe desde la base del bioreactor hasta donde llega la parte final del impeller. Entonces, estos conceptos son los que uno debe tener en consideración al momento de establecer lo que es inclusive el proceso de escalamiento hacia arriba, ¿no? Tratar de mantener la relación entre uno y el otro, ¿no? Entonces, normalmente la relación de un bioreactor entre lo que es altura y diámetro está entre de 1 a 3, ¿no? Generalmente. La relación con respecto a lo que es el diámetro total con esta distancia, por así decirlo, de la punta del hélice hasta la otra, es por lo general de 1 a 3 también. Entonces es una geometría que debe estar conservada entre todos los modelos de bioreactor. En realidad, si planteamos hacer un escalamiento, también existe lo que es la relación entre lo que es el bafle, ¿no? Y lo que es el diámetro. También relaciones con respecto a esta altura que les comentaba, ¿no? ¿Ok? Entre lo que es la altura de la base del bioreactor y la base del impeller, ¿no? Y lo que es el diámetro en sí del bioreactor. En temas del agitador también se debe tener consideraciones o proporciones, ¿no? El que se debe tener a consideración en el ensamblado. Esta geometría propia del bioreactor es un poco para comentarles que los que a veces no están iniciando en esta parte de bioprocesos al momento de ensamblar un bioreactor, a veces pueden haber errores en los cuales se colocan las hélices más arriba o más abajo, no es por una cuestión propia de donde se puede tener menos o más agitación, sino que nada obedece a una situación geométrica propiamente del bioreactor. ¿Ok? Entonces hay que tener bastante cuidado de respetar las distancias y también de elegir o conocer en este caso el modelo propio de bioreactor que se esté trabajando, ¿no? Obviamente cuando ya se tengan los procesos con cultivos celulares ya mayores a lo que es 1 litro, de medio litro para arriba, cuando se esté trabajando en sistemas de agitación. Hay un criterio que se aplica bastante a lo que es el escalamiento, y es que si nosotros tratamos de hacer los saltos desde un bioreactor pequeño hasta un bioreactor bastante grande, como pueden ver ahí, en los cuales tenemos lo que son la escala de laboratorio, la escala piloto y la escala industrial, siempre hay que buscar lo que son la conservación del criterio geométrico. ¿Ok? Entonces ya les conté cómo es la altura con respecto al diámetro de estos, y estos deben ser
generalmente preservar la similaridad geométrica. ¿Ok? Entonces, esta información es importante, ¿no? Al momento de definir cuál es el siguiente volumen o siguiente sistema de bioreactor al momento de saltar de una escala de laboratorio a una escala piloto, ¿no? Por lo general, el salto de laboratorio a piloto es un tema bastante, digamos así, oscuro, por así decirlo, porque a veces por desconocimiento no se da el salto, ¿no? Más que nada, pero el concepto se basa para dar el salto básicamente en mantener el criterio geométrico del bioreactor. ¿Ok? Entonces, si tus condiciones de crecimiento han sido óptimos en un bioreactor con estas características, entonces lo más lógico sería buscar un bioreactor más grande, obviamente, pero que conserve obviamente la misma proporción. ¿Ok? Entonces, eso es buscando la conservación del criterio geométrico. Bien, este es un poco la complejidad del tema del escalamiento, que está relacionado también con ciertos parámetros, ¿no? Que se conservan a lo largo del escalamiento, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer los que son el famoso pasaje del paquete tecnológico y transferencia tecnológica, cuando se trata de cultivos celulares, por lo general ya se está hablando de lo que son los parámetros de escalamiento. Entonces, cuando uno revisa los files de de esta documentación, lo que uno va a contener es por lo general, estos parámetros que están viendo aquí, ¿no? También, obviamente, los parámetros clásicos de oxígeno disuelto o de pH, ¿no? Pero a su vez también van a encontrar información ya netamente física, ¿no? Tanto de lo que es la velocidad de agitación, ¿no? Lo que es la cantidad de potencia ingresada por volumen, ese es un valor muy importante al momento de hacer el scaling up también, la cual debe ser, en realidad, mantenerse constante para los 3 puntos. La velocidad de la punta de la hélice de agitación, ¿no? La proporción de aireación también, y lo que es la velocidad superficial del gas también, ¿no? Entonces, que es básicamente la, la velocidad a la cual el aire ingresa al medio líquido, ¿no? Y cómo este va a estar difundiéndose o mezclándose entre lo que es el medio líquido, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingresamos gas a un bioreactor, por lo general lo hacemos a través de un Sparger, ¿no? Que es un tubo que le va a agregar oxígeno o aire al bioreactor, que en sí el bioreactor es un componente y que tiene un contenido líquido, ¿no? Al cual nosotros tenemos que estar oxigenando constantemente para que nuestras células crezcan de la mejor forma. ¿Ok? Bien, una primera relación con respecto al escalamiento es la relación entre el poder de agitación y lo que es el tema de la potencia con respecto al volumen con el nivel, ¿no? Entonces, básicamente nosotros agregamos lo que es una potencia con agitación. Entonces, al principio, cuando estamos en términos de laboratorio, tal vez no le demos mucha importancia al tema de la potencia ingresada a un bioreactor, pero eso obviamente va a repercutir en la agitación, ¿no? Pero eso tiene importancia al momento de hacer los escalamientos, ya que esto repercute en la cantidad de energía utilizada para agitar un determinado volumen de líquido dentro de un bioreactor. Y eso también va a tener un impacto, obviamente, en el consumo eléctrico, ¿no? Y eso ya es, para lo que son casos de empresas, es muy importante tener ese valor. ¿Cuánto me va a costar agitar un volumen determinado de un bioreactor, ¿no? Entonces, por lo general, bueno, en este caso tenemos, eh, para identificar valores, ¿no? N va a representar el número de agitaciones y este valorcito de I que ya hemos visto de qué se trata, ¿no? Entonces, lo que uno busca siempre es que esta relación, ¿no? Que la potencia siempre va a estar relacionado con lo que es el número de rotación que le vamos a dar con respecto a lo que es la distancia entre las puntas de las hélices, ¿ok? Entonces, esta proporción puede variar entre lo que son los modelos de bioreactor, ¿no? Y obviamente esto va a tener que tener una repercusión en la potencia. Y esto tiene obviamente una relación directa con la agitación que le vamos a dar al bioreactor. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos
aumentar la potencia pensando que voy a tener una mejor agitación y por ende va a tener una mejor oxigenación. Debemos tener cuidado en esta parte, ya que no necesariamente aumentarle la potencia al bioreactor puede conllevar una mejor oxigenación del medio de cultivo. Recuerden de que aquí estamos trabajando con células y las células son muy factibles de sufrir lo que es un daño por cizallamiento, que es un choque entre ellas, y aumentar una agitación haría que, uno, la viabilidad celular caiga, dos, que la cantidad de espuma aumente, ¿no? Y tres, que la cantidad de oxígeno no sea necesariamente el adecuado para la cantidad de células o el tipo de células que necesitemos. No necesariamente las células, todas las células van a requerir una misma cantidad de oxígeno determinada. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en unos momentos también. Y eso también forma parte de lo que es el proceso de escalamiento. ¿Ok? Otro parámetro a tener en consideración es el bombeo de gas. ¿Ok? Entonces, si en la anterior hablábamos de la potencia ingresada, lo que tenemos que hablar ahorita es lo que es la cantidad de gas que ingresa. Entonces, nuevamente, hablando con el tamaño, la distancia y el diámetro, ¿no? Se tiene que tener la cantidad de volúmenes, ¿no? De oxígeno ingresado, de aire ingresado por cada volumen de litraje de bioreactor, ¿no? Que se tiene. Se puede determinar la velocidad aparente del gas, ¿no? Esto consumado a la velocidad del impeller, que son cálculos literalmente que uno puede hacer conociendo obviamente las dimensiones del bioreactor y se encuentran en lo que es las especificaciones técnicas propiamente del bioreactor, ¿ok? Entonces siempre va a haber una relación entre lo que es el número de revoluciones con respecto al diámetro. Esta es una proporción, siempre va a estar proporcional. Mientras esto vaya incrementándose, obviamente la cantidad también de este gas necesario también va a ser requerido. Entonces va a haber un impacto directamente proporcional en ello. O sea, quiere decir que si esto va aumentando, también va a ir aumentando la demanda por gas. Pero también iba el tema de que si nosotros metemos más gas, no es por meterlo, simplemente hay que considerar que va a entrar en juego el famoso KLA, ¿no? Que es básicamente un valor que nos indica la cantidad de transferencia gas del gas oxígeno hacia un medio gaseoso, propiamente la burbuja, hacia un medio líquido, ¿no? Entonces, esto puede conllevar una agitación, aumento de la evaporación y también la formación de espuma, ¿ok? Entonces, es una de las consecuencias, ¿no? De generar una mayor cantidad de aireación. Entonces, por un lado tenemos mayor potencia, mayor revoluciones, no es bueno, y también por otro lado también tenemos que mayor ingreso de gas no necesariamente va a conllevar una mayor producción. Entonces, esto también, esto tiene que ser llevado los análisis en conjunto con lo que son valores productivos, ¿no? Primero, valores de viabilidad de la célula y luego seguimos con valores productivos, ¿no? Entonces, cuando encontremos el punto ideal de agitación y el punto ideal de aireación, es ahí donde ya podemos aventurarnos a ir haciendo unos escalamientos, ¿no? Esto es obviamente asegurando también que el pH, la densidad óptica, la cantidad de medios, si le metemos más glucosa, menos glucosa, todo eso, eso ya es un punto que ya, han conversado bastante con Lucas en este caso, ¿no? Otro valorcito que se tiene en cuenta es el número de Reynolds, que va un poco con el tema del impeller directamente, ¿no? Entonces, a veces el número de Reynolds es un valor que representa directamente si vamos a tener un flujo de tipo laminar, un flujo de tipo inestable, un flujo de tipo turbulento, ¿no? Entonces, las células por lo general no aguantan flujos de tipo turbulento y prefieren flujos estables, ¿no? Pero ¿de qué va a depender esto? Obviamente va a depender siempre de lo que es nuevamente la distancia entre lo que es la punta de una hélice con respecto a la otra, ¿no? Y también de este valor tip que era la velocidad de la hélice, ¿no? Entonces, que es numéricamente igual a la número de agitación por la distancia, ¿no? Y juega también el rol de la densidad y la viscosidad del medio de cultivo. ¿Okay? Entonces recuerden que el medio de cultivo no solamente es agua, sino como lo dijo Lucas, hay una serie de componentes y más todavía si hablamos de presencia de suero fetal bovino. Entonces, esos valores se pueden determinar, ¿no? Por bibliografía y se puede establecer un número de Reynolds que es
que puede ser fijo al momento de hacer los procesos de escalabilidad. Entonces, por un lado, tenemos lo que es potencia, otro aireación y otro puede ser el número de Reynolds. ¿Ok? Entonces, son valores que se pueden tener en consideración para lo que son futuros ensayos de escalamiento. ¿Ok? A ver. Luego nosotros tenemos el tema, bueno, este es un cuadro donde se puede observar lo que es el proceso de escalamiento de un fermentador piloto de 80 litros hasta un fermentador de 10.000 litros. Esto es algo, digamos, tópico, ¿no? Entonces, en lo general, nosotros trabajamos hasta lo que son los 2.000 litros como tal, ¿no? Entonces, esto es algo ya por un mero ejemplo. Pero lo importante aquí es observar lo que son los diferentes criterios de scaling up. ¿Ok? Como es la cantidad de energía ingresada o la cantidad de energía de power up o la cantidad, claro, de energía que necesitan para hacer la rotación, ¿no? La relación de potencia con respecto al volumen agitado, la cantidad de revoluciones del impeller en RPM, el diámetro del impeller, ese valorcito que discutíamos hace unos momentos, ¿no? La cantidad de este valor Q, ese valor F, en realidad es la cantidad de bombeo que se genera, ¿no? Y así, ¿no? Hasta inclusive el número de Reynolds también es un valor que se mantiene. Entonces, si se asume que lo que es el valor del fermentador es de 1, ¿no? Si ese es nuestro valor como tal, estos son los valores que se obtienen si se juega manteniendo constante esta relación, constante el número de agitación, constante la multiplicación del número de agitación por el diámetro o constante el número de Reynolds. ¿Ok? Entonces, si se tiene constante el número de Reynolds, se tiene que el valor o energía o la cantidad de energía ingresada es 0.2, es un 20% de lo que se necesitaba en un reactor de 80 litros, ¿no? Entonces, con esto no les quiero decir de que solamente se base en el valor de Reynolds, sino es que es una mezcla de constantes que se debe tener en cuenta para hacer procesos de escalamiento como tal. ¿Ok? Bien, bueno, esto es un poco la matemática en sí sobre lo que es el escalamiento de un bioreactor de 80 hasta los 10.000 litros, ¿no? Un poco jugando con la relación en sí, ¿no? Con respecto al volumen necesario. En realidad, también aquí hay un dato importante con respecto a la cantidad de volumen a ingresar en un bioreactor. Entonces, normalmente nos dicen que puede ser entre un 60-80% para que quede una diferencia, para que quede el oxígeno ahí presente, ¿no? Sobre el medio y también sea un medio o una fuente de transferencia de oxígeno. Entonces, a veces los ingenieros de bioreacción usan ya una parte matemática donde pueden estimar que el volumen necesario es directamente proporcional al cubo de lo que es la distancia de la punta de una hélice hasta la otra punta de otra hélice, ¿no? Con esa relación y manteniendo lo que es el criterio de estabilidad geométrica, ¿no? Entonces uno puede establecer cuál es el diámetro en realidad necesario para un bioreactor de 80 litros y un bioreactor de 10.000 litros, ¿no? Para este caso, básicamente se necesita una distancia de más de 5 metros, ¿no? Bueno, estamos asumiendo aquí un valor 5M, ¿no? Entonces, eso es algo, asumiendo ello, otros también se puede asumir el valor de lo que es la potencia necesaria por cada volumen, ¿no? Y también se puede hacer los mismos cálculos para poder obtener lo que son la cantidad de RPM necesarios, ¿no? Si para el de 80 litros le dábamos un RPM, observen bien que para el caso de los 10.000 litros se le da un 30% menos de revoluciones, ¿no? Entonces, esto es obviamente, aparentemente una menor cantidad de potencia necesaria, ¿no? Cuando uno esperaría de repente de que más grande sea el bioreactor, entonces, ok, le tengo que dar más tiempo de agitación, pero no necesariamente eso, porque la geometría nos está indicando de que esto es todo lo contrario, inclusive esta es hasta la tercera parte de la agitación, ¿no? Entonces, cuando ya estén hablando de procesos de escalamiento, los modelos por lo general ya están más regulados la cantidad de RPMs que estos pueden alcanzar, ¿no? Entonces, otra cosa que se tiene que considerar, bueno, en este cuadrito ustedes pueden ver lo que es la relación que existe entre lo que es la agitación y la aireación, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener lo que es
todo en exceso es malo, ¿no? Una mayor cantidad de agitación con una baja aireación, esto va a conllevar a lo que son la presencia de efectos de CO2. Recuerden que las células, cuando están creciendo, están produciendo CO2. Entonces, las células se van a intoxicar si es que estos no están conllevando una correcta aireación. ¿Ok? Entonces, estas van a generar un daño celular por lo que es la presencia de CO2. Entonces, la misma ocurre cuando estamos por debajo. Menor agitación, menor aireación, ya no llega oxígeno como tal. Obviamente, la aireación podemos representarlo como cantidad de oxígeno que esté ingresando a un bioreactor. Entonces, y si encima esto no se está agitando, obviamente va a haber un efecto negativo en este caso. Y de otro lado, al otro extremo, obviamente más agitación y más aireación, esto va a tener una repercusión a nivel de costo. Es importante saber de que esto a nivel de laboratorio puede ser que no se sienta, pero al momento que se hacen los escalamientos, esto ya tiene una repercusión a nivel de costos o de consumos energéticos, ¿no? Obviamente dependiendo también del tipo o modelo de bioreactor que pueda optimizar la agitación, el número de revoluciones con respecto al consumo energético, ¿no? Otro punto es si tenemos lo que es mayor aireación con menos agitación, ya tenemos este otro escenario, ¿no? En lo cual ya tenemos a formación de espuma y también una mezcla pobre, ¿no? Entonces, como decía el doctor Lucas, una mezcla pobre del medio de cultivo dentro de un crecimiento celular, obviamente esto no va a tener ninguna repercusión o ningún impacto en el crecimiento, ¿no? Entonces vamos a tener un cultivo celular ya, digamos, con una biomasa de muy baja calidad. ¿Ok? Entonces, eso también es algo a tener en consideración como tal. Relación ahora con el poder de agitación, ¿ok? Poder de agitación, que es la cantidad de potencia con respecto al volumen, ¿no? Y la aireación. Entonces, nuevamente tenemos casos extremos, ¿no? En los cuales tenemos más poder con más aireación. Esto va a llevar al estrés por cizallamiento que les comentaba y también la formación de espuma y la generación de esta especie de remolino. Entonces, es un símbolo que representa, bueno, básicamente que nuestras células no van a poder crecer de forma idónea, ¿no? Entonces, estos puntos, si bien es cierto, la agitación es algo que se ve eh, literalmente no con tanta fuerza en la parte de laboratorio, porque a veces se prueban conceptos de agitación bastante cercanos, ¿no? Entre una agitación de un 30 RPM, un 50 RPM, un 80 RPM, ¿no? Normalmente hacen y no hay mucha diferencia, pero va a depender también de la línea celular que se esté considerando, ¿no? Entonces, al final y al cabo, esto de la agitación tiene una repercusión, pero al momento de hacer el escalamiento, ¿no? Entonces, por lo general, se recomienda llevar extremos, cuando se esté evaluando agitación, ensayos extremos para poder ver el real impacto de la agitación en el crecimiento celular, ¿no? También tenemos lo que es el daño celular, ¿no? Por una baja cantidad de energía ingresada con una baja aireación, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, vamos a colocar más agitación, ¿no? Más agitación con baja aireación, obviamente va a ser costoso, pero la aireación también, ya de por sí, va por debajo de la aireación del promedio que tengamos, vamos a tener ya nulo crecimiento. Entonces, la zona ideal es siempre tener un equilibrio entre lo que es la aireación y el poder ingresado en el bioreactor. Ok, entonces, dependiendo también de lo que es el sistema microbiológico o el sistema de cultivos, ¿no? Nosotros podemos darnos una idea de cómo es la distribución o el mezclado del medio de cultivo o o la difusión del oxígeno ingresado a través del Spark, ¿no? Entonces, el Spark va a estar en esta zona de acá, en la parte bajita, ¿no? Hay otros modelos de bioreactores que tienen también aparte acá abajo, los tienen acá arriba también, ¿no? Pero por lo general los de laboratorio tienen el Spark aquí. Entonces, el oxígeno va a salir por acá y la función de nuestro impeller, de nuestra turbina es dar vuelta, vuelta para poder hacer la difusión del oxígeno, ¿no? Aquí pueden ver la forma, cómo se puede hacer de forma radial, si estamos hablando de un tipo Rushton, en el cual hablamos de cultivos microbiológicos, bacterianos, o tipo axial, si estamos hablando de un impeller tipo turbina marina, que va a ser la distribución de esta forma.
¿ok? Entonces de ahí que a veces se necesita más de una turbina para poder generar una mejor dispersión de la cantidad de oxígeno en función al volumen, ¿ok? ¿Y de qué depende? Obviamente de todo este concepto, depende básicamente de dos subconceptos denominados, uno, el primero que es la proporción de transferencia de oxígeno y otro la que es la toma del oxígeno, ¿no? Entonces, recuerden al final que lo que se va a meter a través del bioreactor es aire y el aire dentro del líquido va a formar burbujas y estas burbujas van a tener un área y esa área es la que va a contener, obviamente, dentro de la burbuja va a estar nuestro oxígeno y la capacidad que tengan estas burbujas de transmitir el oxígeno contenido en ellas hacia el medio líquido se va a considerar como un OTR. Y luego, la capacidad que tengan las células de tomar ese oxígeno libre hacia dentro de ellas va a ser denominado OUR. Y este valor de OUR, perdón, este valor de UR es un valor que es intrínseco a cada una de las líneas celulares, ¿ok? Y como les comentaba, bueno, aquí están unos valores representativos para UR, ¿no? Lo tenemos desde el HO, NSO, MFC4, ¿no? Y las cantidades de oxígeno que van tomando, ¿ok? Entonces, por lo general, lo que uno busca es que el OTR sea mayor o igual que el OUR, y eso por lo general repercute en una mayor biomasa, ¿ok? Entonces, uno cuando obtiene una línea celular, lo primero y va a hacer crecer en un bioreactor, hay que conocer el nivel de OUR, y sobre ese valor que ya está establecido mediante referencias bibliográficas, ya poder jugar con el valor del OTR y el OTR básicamente ya se desglosa del KLA y el KLA se desglosa de la cantidad de oxígeno ingresado a través del Sparger del bioreactor. Y aquí está el valor del cálculo del OTR. No voy a entrar en mucho detalle porque es básicamente un poco de matemáticas, ¿no? El OTR depende, como les comenté, del KLA, y el KLA es un coeficiente de transferencia de masa líquida, ¿no? Entonces, lo que importa aquí es el valor de la concentración de saturación de oxígeno en el medio y basal y la concentración actual del oxígeno en el medio. Esto se establece por ensayos ya preestablecidos. Entonces, cuando uno va a montar un bioreactor, el primer paso es conocer el valor de OTR que tiene el bioreactor en condiciones de cero, sin células. ¿Por qué? Porque ese valor es como que el conocimiento básico de tu bioreactor, porque al momento de hacer el escalamiento, vas a tener que necesitar esa información para poder hacer un escalamiento de forma óptima, en un proceso denominado caracterización basal del proceso, del bioproceso. ¿Ok? Y bueno, un poco sobre el KLA, ¿no? Los impactos que se tiene sobre el KLA. Más matemática, discúlpenme, tenemos aquí que los mayores volúmenes de KLA a veces se repercuten, ¿no? Más volúmenes de KLA, valores de KLA es debido a que tenemos mayor consumo energético por volumen, ¿ok? O sea, mayor agitación, tenemos un incremento del KLA. Y eso, obviamente, es una mayor agitación, puede ser que conlleve una mayor oxigenación, ¿no? Pero esto tiene su límite, como les comentaba al principio en las primeras diapositivas, ¿ok? También otra forma de incrementar el KLA es aumentando lo que es la velocidad superficial del gas, ¿no? Que es básicamente la cantidad de gas que se está ingresando al bioreactor. Entonces, eso de ahí es algo que puede ser que mayor aireación o volúmenes de oxígeno ingresado repercutan en una buena calidad de oxigenación. Pero como hemos visto los cuadritos, no necesariamente excesos de esto pueden ser positivos, ¿ok? Ahora, si estamos frente a los temas de mayores incrementos de KLA, podemos intentar bajar los valores de KLA, pero uno, que es aumentando la superficie de las burbujas. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente, está gobernado por el diámetro de las burbujas, ¿ok? Entonces, el diámetro de las burbujas normalmente está regulado también por la salida o la abertura que tiene el Sparger. Dependiendo de la abertura que tenga el Sparger, vamos a poder regular el diámetro de las burbujas, ¿no? Por lo general, los bioreactores ya vienen con un diámetro preestablecido, pero uno puede ordenar este diámetro en particular, ¿ok? Pero ese siempre y cuando se conozca bien el tipo de oxigenación que va a requerir tu célula, ¿no? Entonces,
a veces tener diámetros mayores de burbujas no necesariamente van a conllevar mayor cantidad de oxígeno, sino que va a ser mucho más difícil de romper a estas burbujas grandes, ¿ok? Entonces no se van a romper sino hasta que lleguen a la superficie, y en esa superficie de nada te vale que la burbuja se reviente, porque el oxígeno se libera hacia el medio, en este caso medio gaseoso, ¿no? La idea es que se revienten dentro de tu medio líquido para poder hacer que tus células tomen ese oxígeno que está dentro de la burbuja, ¿ok? También el uso de surfactantes también es importante. Si aumentamos la tensión mediante uso de surfactantes, también vamos a comprometer el uso de oxígeno. Entonces, lo primero que podemos hacer, digamos, estamos haciendo nuestro cultivo y vemos, se está generando burbujas, ¿qué hacemos? Hay que usar un surfactante. No, hay que pensar eso, porque el uso de surfactante hace que la tensión superficial de las burbujas sea mayor y por tanto se genere una mayor resistencia a la ruptura. Entonces lo que queremos es que las burbujas en fin y al cabo se revienten estando dentro del medio líquido y liberen el oxígeno, ¿ok? Entonces también por ahí tenemos una relación importante a considerar durante el proceso. Es por eso que el valor del KLa tiene que ser establecido una vez que el bioreactor, digamos, si están comenzando a trabajar con bioreactores, se tienen que conocer bastante al momento de hacer futuros escalamientos, ¿no? Hay métodos ampliamente descritos. Este es el método dinámico vía desagasificación, en el cual se tiene que utilizar un gas de nitrógeno dentro del bioreactor para que éste desplace lo que es el oxígeno presente, ¿no? Y luego se hace una inyección de aire, y esto se hace en una determinada cantidad de tiempo y en una agitación constante. Entonces, lo que se obtiene al final es un valor tipo pendiente, y esa pendiente de esa relación de lo que son las concentraciones de oxígeno disuelto es básicamente el KLa, ¿no? Entonces, por esto es algo somero que le estoy mostrando, pero existen protocolos que se pueden adaptar a esto con el único objetivo de poder llevar a cabo una correcta caracterización del proceso que ustedes están a punto de montar, ¿ok? Bueno, esto es algo que quería mostrarles con respecto a la conservación del valor KLa entre lo que son los diferentes escalamientos, ¿no? Digamos, aquí hay un bioreactor de 10 ml, sí existe, y de 7.5, y esta es una figura en la cual se busca una relación de KLa común entre ellos, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque en ese punto, básicamente lo que buscamos es que, asumiendo el mismo valor de KLa, se tenga una misma cantidad productiva de una línea celular cualquiera, ¿no? Y que el parámetro de consumo, ya sea de sustratos y producción de productos, sea el mismo, tanto en el bioreactor chiquito como el bioreactor grande, siempre asumiendo un valor de KLa constante, que es un valor muy, muy importante, ¿ok? Entonces, esto es un poco lo que son los perfiles productivos de un bioreactor pequeño, ¿no? Chiquito, en este caso, y este es el bioreactor de 7.5 litros, ¿ok? Un STR. Entonces, si se dan cuenta, básicamente los sustratos, los perfiles de los sustratos son los mismos, ¿ok? Pero asumiendo que el KLa es de 66, ¿no? 66,1 sobre H, que es el valor que se debe considerar. Entonces, el asunto aquí es poder identificar los valores de KLa para que se pueda tener un escalamiento bastante óptimo, porque si se dan cuenta, el KLa reúne valores tanto de potencia, agitación y de aireación, que eran los parámetros que veíamos al principio de nuestras diapositivas de geometrías y todo eso, ¿ok? Luego también, al momento de hacer el escalamiento, siempre hay que considerar lo que son los productos producidos, ¿ok? Los productos producidos en comparados, ¿no? Como les mencioné, no se busca aumentar la cantidad de producto, ¿no? Sino lo que se busca es aumentar la cantidad de masa que genera el producto. Entonces, esta es una escala, ¿no? El crecimiento de 12 horas, 24 y 48 horas como tal, ¿ok? Si una célula a un bioreactor pequeño producía 10 moléculas de proteína recombinante, obviamente lo que esperamos que en un bioreactor de 1000 litros sea la misma célula que produzca igualito 10 de proteína recombinante, pero no sea una célula, sino sea 1.000.000 de células las que produzca. Entonces, es eso, donde la célula no se tiene que ver afectada, básicamente se le dan las mismas condiciones de crecimiento, de ahí viene el concepto de scaling up, se le transfieren los datos representados en un valor que puede ser el KLa o puede ser los otros de forma independiente, como los hemos conversado.
Y finalmente, lo que uno busca, a diferencia, digamos, lo que ven en la parte de laboratorio, es buscar diferencias significativas, ¿no? Entonces, esto al principio puede costar, ¿no? Pero el concepto aquí es encontrar, no encontrar diferencias significativas en realidad, ¿ok? Cuando uno hace ensayos de scaling up, lo que uno busca es que se mantenga el mismo perfil de producción, ¿no? Si se dan cuenta, aquí hay conceptos que han visto con el doctor Lucas, ¿no? Máxima cantidad de concentración de células, la proporción de crecimiento específico, ¿no? Y lo que es, bueno, actividades propias de los productos, en este caso, recombinantes, ¿no? Tanto en un bioreactor pequeño como un bioreactor de 7.5 litros, ¿no? Las cantidades deben ser significativamente iguales, ¿no? O sea, no tiene que existir diferencias significativas en este caso. Entonces, si hemos encontrado esta relación, entonces quiere decir de que estamos bien. Las características, el proceso de escalamiento ha sido el más óptimo posible. Entonces, eh, siempre buscando el proceso, bueno, usar lo que son parámetros, en este caso físicos estables, ¿no? Como un ejemplo es el que les compartí el día de hoy, que es el KLA. Como así existen otros parámetros que se deben tener en consideración y que van a depender mucho también del modelo y tipo de bioreactor, ¿no? En el caso últimamente hay bioreactores ya que ya inclusive vienen con software que permiten hacer estos cálculos, ¿no? Entonces es lo bueno un poco de la modernidad y tal vez el doctor Lucas en un futuro nos pueda comentar un poco sobre lo que es este tipo de software, ¿no? Que nos permitan ya hacer lo que son los escalamientos sin entrar mucho en el tema de las matemáticas que podemos, que esto conlleva, ¿no? Al momento del scaling, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una diapositiva final que es la misma figura del inicio de la presentación, donde estábamos subiendo desde un bioreactor de 15 ml hasta 2000 litros, básicamente conservando parámetros físicos, en este caso parámetro de proporción como el KLA, ¿no? Que es aquel que reúne una mayor cantidad de combinación de los otros parámetros. También conservando lo que es la geometría de proporción de los bioreactores y también conociendo obviamente la línea celular a nivel de UR, ¿no? Que es algo muy, muy importante. ¿Ok? Bien, creo que de esa forma he terminado, bueno, la presentación. Muchas gracias por su atención. Ok, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, por la presentación. Ha estado bastante interesante. Aquí en el chat todavía no he visto preguntas de los participantes, pero yo tengo acá un par de preguntas que creo que va a ser de utilidad acá para las personas que están atendiendo la presente exposición. Una de esas es, Lucas, respecto al uso hoy en día de los sistemas single use, ¿no? Quizás acá muchos de los participantes no entiendan qué significan los sistemas single use. Me gustaría que les puedas explicar un poquito las ventajas de usar los sistemas single use respecto a los sistemas convencionales de acero inoxidable. Esta pregunta es para Lucas. Bien, bien, genial, Luis. Sí, a ver, es el hecho de utilizar sistemas single use versus lo que normalmente se utiliza en la industria, o se venía utilizando, mejor dicho, en la industria, que son los equipos de acero inoxidable, tiene un montón de ventajas. Eh, Primero aclarar que los sistemas single use no solo se dan hoy en día en la industria farmacéutica para la etapa de upstream, sino también cada vez más en etapas de downstream, de cromatografía y de filtración tangencial. Sin embargo, lo que ya está como súper establecido es en la etapa de upstream, en donde los reactores single use presentan ventajas desde el punto de vista operativo. Son mucho más sencillos de poner en marcha, digamos, al momento de realizar un proceso en comparación con un acero inoxidable, en donde hay que hacer toda una esterilización in situ, con vapor en línea, controlar las presiones, controlar que no haya fugas. Requiere también el acero inoxidable o los sistemas reutilizables, requieren de muchas instalaciones periféricas, como generadores de vapor, agua, descarte de soluciones también y procesamiento de esos descartes de modo adecuado para poder ser desechados en el ambiente. Todas cuestiones que con el single use no son necesarias tenerlas en consideración. Además de esto, también mitigas muchos riesgos de contaminación,
al utilizar single use versus acero inoxidable. Y lo que también es importante es que uno al terminar un proceso en un sistema single use, retira la bolsa, la descarta e inmediatamente puede largar un proceso siguiente, ¿sí? Esto principalmente a escala de manufactura es algo sumamente atractivo, ya que aumenta mucho la cantidad de lotes que uno puede hacer por año versus el tiempo requerido para hacer lotes en acero inoxidable, ¿sí? En fermentaciones en acero inoxidable. Así que creo que esas serían como las principales ventajas de utilizar sistemas single use, principalmente en escala de manufactura, pero también en escala de desarrollo de bioprocesos, en donde la utilización de sistemas de uso único genera también esta capacidad de tener datos en menor tiempo, datos mucho más reproducibles y minimizar mucho también los riesgos de contaminación. Así que yo creo que lo principal es a nivel de operación, a nivel de descartes, por más de que a priori uno piense que la bolsa contamina más que el utilizar un acero inoxidable, la realidad es que eso no es así, ya que al utilizar acero inoxidable uno consume mucho más, más energía, la huella de carbono asociada es mucho más alta. Necesitas también una planta de procesamiento de descartes para cuando uno limpia el reactor y lo sanitiza y demás, y también para la esterilización en el momento del vapor y el mantenimiento de la temperatura. Y también la flexibilidad que le da de aumentar la capacidad productiva en función del tiempo al utilizar estos sistemas versus los convencionales de acero. Ok, Lucas, más bien hay otra pregunta también que quisiera formularte, que es respecto a los medios químicamente definidos, ¿no? Las ventajas que existen de estos medios respecto a los medios que contienen suero. Bien, sí, ahí las ventajas son un montón también y van a depender mucho de la aplicación de cada uno, con cuáles nos vamos a quedar, digamos, o cuáles van a ser más importantes, mejor dicho. Lo más interesante cuando uno migra o en realidad cuando uno está utilizando medios que son suplementados con suero, los que tienen experiencia en este tipo de aplicación con suero saben que el suero es una materia que normalmente varía mucho de lote a lote, varía mucho de marca en marca, varía mucho de la época estacional del año en el cual ese suero fue producido también, porque no nos olvidemos que vienen de animales y por lo tanto también la biología de esos animales va a cambiar estacionalmente, y no solo estacionalmente, sino también continentalmente, ¿sí? Regionalmente los sueros también presentan mucha variabilidad y además de la variabilidad intrínseca de esa materia prima, también se considera una fuente importante de incorporación de contaminantes y agentes adventicios que pueden ser perjudiciales para la salud. Y por último, también los sueros suelen llevarse casi el 80-90% del costo total del medio de cultivo en un proceso. Son sumamente caros y es un insumo que también tiene una alta demanda y su precio se ajusta en función de la demanda, con lo cual se han registrado variaciones de hasta el 300% en algunos años del costo del suero de un año al otro. Y en el caso de los medios químicamente definidos, todas estas cuestiones de incorporación de contaminantes adventicios, de agentes adventicios, de estabilidad, están sumamente cubiertas con medios químicamente definidos. Uno sabe exactamente la composición, que sabe exactamente cómo se produjeron, tienen un batch record de producción, y entonces uno trabaja con mucha más seguridad. Ok, perfecto. Acá hay una pregunta, no sé quién lo puede contestar. Indica Robert Larry, Córdoba. Doctor, mencionó que en bioremediación se pueden usar bioreactores, ¿cómo podría adaptarse o aplicar para contaminación de agua de mar por petróleo? Bien, ahí yo lo que podría acotar, digamos, es que bueno, habría que la bioremediación de aguas contaminadas con hidrocarburos es algo que se está estudiando. La realidad es que así a priori no te podría decir específicamente en bioprocesos cómo la podemos aplicar, pero lo que sí es seguro que existen bacterias que van a consumirlo, por lo tanto tendríamos que encontrar las condiciones óptimas para que éstas crezcan y utilicen ese petróleo como fuente de carbono.
Yo he realizado algunos ensayos, algunos estudios de bioremediación en el pasado, hace mucho tiempo atrás, pero en matraces, no en bioreactores, y los resultados habían sido sumamente interesantes, con lo cual ahí hay un potencial enorme que explotar, y más si se piensa en la aplicación de bioreactores o bioprocesos para este tipo de problemática. Ok, ok, Lucas, gracias. Eh, Acá hay una pregunta también que quería hacerle al doctor Jorge Bendezúez respecto a la determinación del KLA, en qué etapa del proceso se realiza. Jorge, por favor. Sí, gracias, Luis. Bien, lo que es el establecimiento del valor de KLA, como hemos comentado, es como una especie de caracterización de tu proceso inicial, ¿no? Al momento que uno instala el bioreactor, es importante conocer estos valores porque uno debe conocer cuál es la transferencia de gases dentro de la masa líquida que tengas de tu bioreactor en una condición de agitación o una condición vacío, sin células y también con células, ¿no? Entonces, estableciendo ese valor de KLA, uno ya puede tener como que el DNI, digamos así, el parámetro del patrón para hacer los futuros procesos de escalamiento a futuro, ¿no? Y también conocer ya y jugar con eso en función al valor de VR, que son los valores, digamos, también como el DNI de las líneas celulares, ¿no? Para poder hacer un crecimiento óptimo, ya sea teniendo en cuenta la oxigenación necesaria de una célula en particular, ¿no? Ok, Jorge, muchas gracias. Creo que fue bastante útil la presentación del día de hoy. Esperamos también que a los participantes les haya quedado claro la presentación. Este es uno de los tantos temas que vamos a ir brindando en el año. Me gustaría, sí, le vamos a dejar en el chat el enlace de la fanpage para que ustedes nos puedan visitar y por ahí también ustedes se puedan enterar de los próximos eventos que vamos a realizar. Esto ha sido uno de los tantos que se vienen. En esta oportunidad hemos hablado del tema de los cultivos celulares, del escalamiento, en los bioreactores, pero ustedes saben que hay muchas etapas que involucran estos procesos, como por ejemplo la purificación, ahí hablamos de filtración tangencial, de cromatografía, etc. También los controles analíticos que hay, las nuevas tecnologías que hoy en día se están aplicando para acelerar estos procesos, en fin, una serie de temas que yo estoy muy seguro que les va a interesar a ustedes porque estos temas normalmente no se tocan y sobre todo aquellos que son alumnos de universidades, que muchas veces tenemos una orientación muy teórica y no tenemos un concepto muy aterrizado en la parte práctica. Vamos a invitar a otros expertos también para que nos hablen un poco más sobre estos otros procesos, ¿no? Así que los invito a que visiten la fanpage de la empresa, que está ahí en link en el chat. Nos gustaría que nos den un like ahí. Asimismo, vamos a aquellas personas que quieran un certificado de asistencia acá al evento, nos pueden escribir al correo que aparece ahí, ¿ya? Y por último, me gustaría que puedan encender sus cámaras para poder tomar acá una foto y quedar registrada en la fanpage. Eh, Simplemente darles gracias y a ver si por favor podrían prender sus cámaras un segundo nada más para tomar una foto y poder nosotros colgarla en nuestro muro. A ver, por favor, si pueden encender sus cámaras los participantes. Solamente un segundo. A ver, ¿lo ves, Carlos? Sí, a ver. Sí, a ver, acá mi compañero es el que va a tomar la foto. Sí, a los que estén encendidos en todo caso. ¿Ya? Ya. Ok, muchas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Gracias, Jorge. Gracias, Lucas. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias con todos.